¿Cubre el seguro de vivienda los daños causados por un huracán o un tornado? Eso depende del área donde usted viva. Hablemos sobre la cobertura de vientos y granizo en este episodio del podcast de Seguros de Texas. Hola, soy Lorna Camacho con el Departamento de Seguros de Texas y este es el podcast de Seguros de Texas. En cada episodio, discutimos un tema relacionado a los seguros, la razón por la cual podría ser importante para usted y también le ofrecemos consejos sobre cómo proteger a su familia y su propiedad. En esta ocasión hablamos sobre la cobertura sobre vientos y granizo con Eric Casas del programa Coast del Departamento de Seguros de Texas. Él nos explicará lo que debemos hacer cuando los vientos del océano se convierten en mucho más dañinos. Veamos. Hola Eric, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por tenerme aquí. Muy emocionada de tenerte aquí para hablar sobre esta información que es tan importante. Claro. Pero antes de comenzar a hablar del seguro de viento y de granizo y quién lo necesita, háblame sobre tu papel o lo que haces con la División de Protección al Consumidor del Departamento de Seguros de Texas. Con mucho gusto. Entonces, tengo en esta posición un año. Mi título oficial es TWIA Ombudsman. Esencialmente, la palabra Ombudsman es una persona que resuelve problemas. Una de mis principales tareas es administrar el programa de Coast, que viene siendo un programa educacional para los consumidores de seguro en la costa. Y cuando hay un desastre, vamos al área donde ocurrió el desastre para ayudar a gente a darles información, ayudar con sus reclamos, etc. Especialmente cuando es un momento tan vulnerable para muchas personas después de un desastre. Sí, definitivamente. Y es el estrés y el no saber qué hacer y el no saber con quién hablar. Y sí, y luego, pues sí, si no hablas inglés, también es otro nivel de dificultad. Claro. Es muy importante esa parte. ¿Están cubiertos los daños del viento con tu seguro de vivienda regular? Normalmente hay una cláusula que te protege, pero en esta cuestión de la costa no hay seguros que regularmente ofrezcan este tipo de cobertura porque el riesgo es demasiado alto. Entonces, la legislación del estado de Texas creó una compañía sin fines de lucro, una compañía de seguros, que se llama TWIA, y ellos proveen el seguro cuando los consumidores no tienen un recurso regular. Y esa iba a ser mi próxima pregunta. Antes de eso, ¿me puedes explicar un poco cómo funciona este tipo de seguro de viento y granizo? Mencionaste la costa, o sea, sí. ¿Eso quiere decir que es este seguro solamente para las personas de la costa o hay otras personas alrededor del estado que también deberían de considerarlo? Claro, entonces normalmente la protección de viento y granizo generalmente está incluida en tu seguro. Se recomienda que leas primero las cláusulas, lo que cubre, pero en la costa normalmente no va a haber esa protección por el riesgo. Entonces, esta compañía TWIA solamente ofrece seguro en esa área costera. Son 14 condados y parte del condado de Harris. Pero especialmente para esa sección porque compañías no perderían dinero si ofrecen ese tipo de seguro. Y mencionaste a TWIA, que es la Asociación contra Seguros de Granizo y Viento de Texas. Exactamente. ¿Qué es TWIA y cuál es el rol de TWIA en el mercado? Y si pudieras darnos un poquito de explicación en cuanto a cómo funcionan las pólizas con TWIA. Claro, entonces TWIA es una compañía sin fines de lucro. Fue creada por el estado de Texas en respuesta a la falta de protección para los consumidores en esa área. Se creó después del huracán Celia, que creo que fue en 1970. Entonces, hubo mucha destrucción y muchos daños que no se pudieron recuperar porque no había quien proveyera seguro. Entonces, crearon esta compañía sin fines de lucro. Entonces, uno de los requisitos es que tengas un permiso para asegurar que tu casa esté protegida, que esté construida bajo la Asociación Internacional de Construcción, para asegurarse que la vivienda esté construida apropiadamente.
Y mencionas esa parte de un certificado que tiene que ver con una inspección. Sí. ¿Cómo funciona este proceso y eso tiene algún costo asociado para los propietarios de vivienda? Ok, entonces sí, para poder entrar en esta compañía de seguros necesitas un permiso. Se le conoce como una WPI 8. Okay. Entonces, lo importante de esto es contactar al estado de Texas mientras tu propiedad está siendo construida o están remodelando o están reparando, pero no después de haber terminado, porque ahí es otro problema. La meta principal es mandar uno de nuestros investigadores para verificar que la construcción están tomando los pasos necesarios para entrar en este código internacional. Entonces no hay ningún costo si nosotros mandamos un inspector para ver la construcción. El problema viene siendo si la construcción está terminada. Nuestros inspectores ya no van a poder ver lo que construyeron. Entonces tendrían que agarrar un ingeniero y ese ingeniero pone una aplicación, pero es un costo más elevado. Nosotros mandaríamos a alguien sin ningún costo. Entonces, definitivamente, los propietarios de vivienda tienen que hacer este proceso antes de terminar la construcción. Definitivamente. Ok, perfecto. ¿Existen algunas medidas, ya que estábamos hablando de los huracanes, los vientos fuertes, el granizo? ¿Hay alguna medida que puedan tomar los propietarios de vivienda para entonces prepararse, evitar sufrir más daños de lo normal cuando se trata de desastres? Sí, y aquí lo principal es siempre estar preparados. Lo principal es ver los problemas que pudieran causar un daño en tu casa. Por ejemplo, si tienes un árbol y las ramas están colgando sobre el techo, corta las ramas antes de que venga un viento y cause un daño. Protección contra las ventanas, los shutters que se le conocen en inglés, también una excelente inversión porque simplemente bajas una cortina de acero y objetos no pueden penetrar las ventanas. Reforzar los garajes o las cocheras, como se le quieran decir, también es una vulnerabilidad de cada edificio muy grande porque prácticamente es una pared, ¿no? Que se puede mover. Entonces, proteger eso también es de excelente idea. Entonces, proteger la estructura de la parte de afuera de la casa es lo más importante en este caso. Definitivamente. En términos de dónde las personas pueden ir para conseguir este tipo de seguro, si las personas no lo pueden conseguir con un agente regular, por ejemplo, ¿a dónde pueden ir? ¿Cuál sería entonces la información que le podríamos dar? Claro, generalmente, si tienes la opción de comprar seguro contra viento y granizo por medio de tu compañía normal, excelente idea. De lo contrario, tenemos Tuya como una opción, pero eso tiene que ser mediante un agente. Pero Tuya es una de las opciones que hay para la sección costera. Ok, si todos los propietarios de vivienda de la costa te estuvieran escuchando ahora mismo, ¿cuál es la información más importante que deben de saber cuando se trata de este seguro de vientos y granizo? Yo creo que lo más importante es asegurarse que los certificados estén vigentes y siempre estar atentos al clima, siempre seguir las indicaciones de los oficiales de gobierno. Ok, entonces si hay alguna persona que que necesita más información en cuanto a este seguro, en cuanto a Tuya, o vamos a poner que tengan una queja en cuanto a su seguro de vientos. Claro, traten de resolver cualquier problema con Tuya, pero si no se puede resolver, por favor llámenos. Aquí al Centro del Consumidor, Protección al Consumidor o conmigo, estamos con mucho gusto a la disposición de los consumidores. Perfecto, muchísimas gracias, Eric, otra vez por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos mucho. Gracias por tenerme aquí. Para más información sobre el seguro contra vientos y granizo o el seguro de vivienda, puede visitar nuestro sitio web en tdi.texas.gov. Y como mencionó Eric anteriormente, si usted necesita ayuda para encontrar una compañía de seguros o tiene preguntas sobre seguros, puede llamar a nuestra línea de ayuda del Departamento de Seguros de Texas, 800-252-3439. Y si esta información le sirvió de gran ayuda, no olvide calificar y darnos los comentarios sobre el podcast de Seguros de Texas. También compártanos con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.